Física 1, suma de vectores, método del paralelogramo. Un río fluye hacia el sur a una velocidad de 20 km por hora. Una embarcación desarrolla una rapidez máxima de 50 km por hora en aguas tranquilas. En el río descrito, la embarcación avanza a su máxima velocidad hacia el oeste. ¿Cuáles son la velocidad y la dirección resultantes de la embarcación? Es importante que nos orientemos a través de la rosa de los vientos, que nos apoyemos en un dibujo para hacer una representación de la situación que se nos está planteando. Bien, vamos a ver que la velocidad de la embarcación es de 50 km por hora hacia el oeste, es decir, que tiene un ángulo de inclinación respecto al eje de las X de 180 grados. Este es un ángulo en posición normal. Vamos a utilizar una escala en donde 1 centímetro va a representar a 10 km por hora. Transformamos los 50 km por hora en centímetros utilizando la escala que hemos dispuesto previamente. Entonces, los 50 km por hora van a ser representados por 5 centímetros. Bueno, vamos a ubicar esa velocidad en el plano cartesiano. Medimos nuestro vector y entonces tenemos que la velocidad de la embarcación es de 50 km por hora en una escala de 5 centímetros. Seguidamente vamos a transformar la velocidad del río, que es de 20 km por hora, con un ángulo en posición normal de 270 grados. Entonces, los 20 km por hora es igual a 20 km por hora multiplicado por la escala que hemos seleccionado previamente, y esta velocidad es representada por 2 centímetros. Lo ubicamos, medimos nuestro vector, 2 centímetros, y ahora vamos a ubicarlo en el plano cartesiano. Entonces, la velocidad del río es igual a 20 km por hora. Seguidamente, trazamos rectas perpendiculares a cada uno de los vectores o paralelos, de tal manera que se forma un paralelogramo, y en la intersección de las rectas punteadas, que son paralelas a cada uno de los vectores descritos o en cuestión, trazamos una recta que va desde el origen hasta el punto de intersección, y esa es la velocidad resultante. Medimos y encontramos que la velocidad resultante le corresponde 5.4 centímetros. Esos 5.4 centímetros vamos a transformarlos según la escala que hemos elegido inicialmente, en donde 1 centímetro son representados por 10 km por hora, o 1 centímetro representa a 10 km por hora. Lo hacemos de esta manera porque así podemos cancelar los centímetros con los centímetros. Entonces multiplicamos 5.4 por 10, y esto nos da 54 km por hora. Entonces ya tenemos la velocidad resultante. Ahora vamos a fijar nuestro ángulo de inclinación. Medimos con el transportador y observamos que
la velocidad resultante tiene un ángulo de 21.5 grados. Pero vamos a referirlo al origen de tal manera que a los 21.5 grados le vamos a sumar 180 grados. Y así encontramos que la velocidad resultante tiene una magnitud de 54 kilómetros por hora con un ángulo de inclinación referido al origen de 201.5 grados. Así hemos terminado calculando la velocidad resultante por medio del método del paralelogramo. Seguidamente vamos a utilizar el método del polígono para sumar vectores. Y este método es útil cuando tenemos más de 3 vectores. Para ello vamos a resolver el ejercicio en donde nos indica que un viaje en avión comprende 3 etapas con 2 escalas. En la primera etapa el avión recorre 620 kilómetros hacia el este. En la segunda viaja 400 kilómetros hacia el sureste, es decir, a 45 grados. Y en la tercera etapa recorre 550 kilómetros a 53 grados al sur del oeste. ¿Cuál es el desplazamiento total del avión? Vamos a dar respuesta a este ejercicio recordando que tenemos escalas de 1 a 1, 1 a 10, 1 a 100 y 1 a 1000. Seleccionamos una escala conveniente en la cual un centímetro va a representar a 10 kilómetros por hora. Entonces tenemos primeramente que los 620 kilómetros por hora son representados por 6.2 centímetros. Medimos nuestro vector en la escala que hemos seleccionado y entonces el vector número 1 tiene una longitud de 6.2 centímetros. Transformamos el segundo vector de 440 kilómetros por hora y a este le corresponden 4.4 centímetros. Medimos el vector con mucho cuidado, mucha precisión, esto es muy importante. Seguidamente transformamos los 550 kilómetros, el cual va a ser representado por 5.5 centímetros. Medimos el vector número 3, ya tenemos las longitudes de los 3 vectores. Ahora vamos a situarlos de acuerdo a la orientación correspondiente. Entonces para eso utilizamos nuestro plano cartesiano, utilizamos un transportador, localizamos el primer vector, que es el correspondiente al primer recorrido de 620 kilómetros hacia el este. El segundo vector está localizado a 45 grados, está en la dirección sureste. Y el tercer vector de 550 kilómetros a 53 grados al sur del oeste. Al sur del oeste. Entonces, fijamos, aquí tenemos el oeste y el sur. Entonces, como este vector está situado a 53 grados al sur del oeste, tenemos que medir los 53 grados a partir de los 180 grados. Bueno, ya tenemos ubicados los 3 vectores. Ahora vamos a ir sumando cada uno de esos vectores, vamos a irlos adicionando. Entonces, para ello recorrimos a nuestro plano cartesiano y representamos cada uno de ellos correctamente en el plano cartesiano. Entonces tenemos el primer vector
Seguidamente, dibujamos un nuevo plano cartesiano auxiliar y a partir de él vamos a localizar el segundo vector con su dirección. Tenemos el segundo vector, el cual corresponde a la etapa número 2 de viaje, en el cual está a 400 kilómetros hacia el sureste. 400 kilómetros hacia el sureste. A partir del segundo vector, dibujamos un nuevo plano auxiliar y fijamos la posición del tercer vector, que está a 53 grados. A 53 grados al sur del oeste. Aquí están 53 grados al sur del oeste. Seguidamente vamos a unir el origen de nuestro plano cartesiano, de donde hemos partido, con el extremo del último vector. Entonces unimos y esa recta que une el origen con el último vector es el vector resultante. Entonces debemos de medir y encontramos que este vector tiene una longitud de 9.6 centímetros. Esa longitud la tenemos que trasladar a kilómetros por hora, a kilómetros, utilizando la escala que hemos definido desde el inicio, en donde un centímetro representa a 100 kilómetros por hora. Entonces los centímetros con centímetros, la unidad centímetros se cancela y tenemos que 9.6 multiplicado por 100 nos da 960 y la unidad resultante es kilómetros. Seguidamente, lo que hacemos es medir el ángulo de inclinación del vector resultante. Entonces, utilizando el transportador, medimos el ángulo y aquí encontramos un ángulo D Ahora vamos a medir la magnitud del vector resultante. Esta longitud es de 9.6 centímetros. Transformamos los 9.6 centímetros, recordando que en la escala elegida un centímetro representa 100 kilómetros. Cancelamos los centímetros, multiplicamos 9.6 por 100, nos da 960 y las unidades que nos quedaron fueron kilómetros. Entonces, la velocidad resultante es el desplazamiento resultante es de 960 kilómetros. Ahora vamos a medir el ángulo correspondiente al desplazamiento resultante. Entonces seleccionamos nuestro transportador y observamos que este ángulo es de 50 grados, que correspondiente por debajo de la horizontal, pero nuestro ángulo vamos a referirlo en relación al eje X, es decir, vamos a situar el ángulo en posición normal. Entonces debemos de sumarle a 270 grados, 180 más 90 son 270 grados, vamos a sumarle 40 grados.
y eso nos da un ángulo de 310 grados. Entonces, el vector resultante de desplazamiento, que corresponde al desplazamiento, tiene una magnitud de 960 kilómetros con un ángulo de 310 grados. 310 grados en posición normal. Vamos a ver ahora la suma de vectores utilizando el método analítico. Para ello, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio número 2. Probablemente el método analítico más utilizado para sumar varios vectores es el método de las componentes. Entonces, recordamos el ejemplo anterior que nos dice que un viaje en avión comprende 3 etapas con 2 escalas. En la primera etapa el avión recorre 620 kilómetros hacia el oeste. En la segunda viaja 440 kilómetros hacia el sureste. Y en la tercera etapa recorre 550 kilómetros a 53 grados al sur del oeste. ¿Cuál es el desplazamiento total del avión? Entonces, situamos cada uno de esos desplazamientos en el plano cartesiano. El desplazamiento 1, que le corresponde a 620 kilómetros hacia el este. El desplazamiento 2, que es de 400 kilómetros, situado a 45 grados respecto de la horizontal en la dirección sureste. Y el vector desplazamiento 3, que es de 550 kilómetros a 53 grados del oeste hacia el sur. Una vez que tenemos los vectores localizados en el plano cartesiano, estos vectores, conjuntamente con el plano cartesiano, se llama su representación un diagrama de cuerpo libre, en donde están los vectores indicados con su magnitud y sus correspondientes ángulos. Entonces, todo esto es un diagrama de cuerpo libre. Seguidamente, vamos a descomponer cada uno de los vectores en sus componentes horizontal y vertical. Entonces, para eso tenemos que el vector 1 está a 620 kilómetros hacia el este. Este vector nada más tiene componente en el eje de las X. Entonces, el desplazamiento 1 es de 620 kilómetros. Ahora veamos el vector desplazamiento número 2. Tiene su magnitud de 440 kilómetros a un ángulo de 45 grados por debajo de la horizontal, porque va hacia el sureste. Tiene dos componentes, una componente en el eje de las X y una componente en el eje de las Y. Y para determinar las componentes nos auxiliamos en las funciones trigonométricas, recordando que coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, en este caso es de 2x, entre la hipotenusa. La hipotenusa está representada por 440 kilómetros. Entonces dividimos entre D2. Seguidamente utilizamos la función seno. Seno de 45 es igual a cateto opuesto al ángulo, le corresponde el lado de 2y, dividido entre la hipotenusa, es decir, el desplazamiento 2. Luego, descomponemos el vector 3, que tiene un desplazamiento de 550 kilómetros a 53 grados por debajo del eje de las X negativo.
en la dirección al sur del oeste, 53 grados. Utilizamos la función trigonométrica coseno. Coseno de 53 grados es igual a cateto adyacente, que es de 3x, dividido entre la hipotenusa, que es de 3. Y la función seno de 53 grados, que es igual a la relación entre el cateto opuesto, al cual corresponde una longitud de 3y, dividido entre la hipotenusa, que es de 550 kilómetros. Bien, vamos ahora a localizar esas componentes. Vamos a determinar su valor. Entonces, para ello despejamos d2y va a ser igual a d2 multiplicado por seno de 45. d2 está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando a seno de 45. Por lo que encontramos que d2y es igual a 440 kilómetros por el seno de 45. Sustituimos el valor de d2, al cual le corresponde 440 kilómetros. Encontramos la magnitud del vector d2x. d2x la despejamos de nuestra ecuación multiplicando d2 por seno de 45. Seguidamente localizamos la componente de 3y. De 3y es igual a 550 por seno de 53 grados. D3 se está multiplicando, pasa dividiendo, al pasarlo al lado izquierdo. Entonces tenemos que D3y es igual a D3 por seno de 53. Pero D3 tiene el valor de 550 kilómetros. Entonces los sustituimos en la ecuación. Seguidamente despejamos D3x, en donde D3x aquí es D3x es igual a 550 kilómetros por coseno de 53 grados. Ahora vamos a localizar cada una de esas componentes en una tablita, en donde en esta tablita pues la dividimos en la magnitud de cada uno de los vectores, desplazamiento con su ángulo en posición normal, y en él vamos a reflejar todas las componentes, la componente en el eje de la X y las componentes en el eje de las Y. Entonces tenemos que el desplazamiento 1 es de 620 kilómetros, no tiene componente en el eje de las Y, por lo tanto es 0, y los 620 kilómetros los situamos en la componente X, 620. Seguidamente la componente de 2x es igual a 440 kilómetros por coseno de 45. Entonces, con nuestra calculadora
nuestra calculadora situada en la opción de grados sexagesimales, hacemos el cálculo, multiplicamos 440 por coseno de 315 grados. 315 grados. Y eso nos da un valor de 311.13 grados. Ahora vamos a encontrar los 440 kilómetros multiplicados por seno de 45 grados, pero el ángulo estamos refiriéndolo a la posición normal, entonces por lo tanto será 315 grados y utilizamos la función seno. Entonces 440 por seno de 315 grados es igual a menos 311.13. Entonces, vamos a nuestra tablita, situamos los 311.13 unidades kilómetros. La componente 3 en X es igual a 550 kilómetros por coseno de 53 grados, pero vamos a referir el ángulo en posición normal. Y entonces tenemos que 180 más 53 grados nos da 180 más 53, un ángulo de 253 grados. Entonces tenemos que 550 lo multiplicamos por coseno de 233 grados. Y eso nos da menos 331 unidades, en este caso kilómetros. Vamos a localizar esta cantidad en la componente X. Entonces tenemos menos 331 kilómetros. Ahora, mediante la función seno, vamos a encontrar la componente en el eje de las Y. Hacemos la operación y a esa operación, a esta multiplicación le corresponde menos 439.25. Vamos a localizarla, vamos a colocarla en nuestra tablita y ahí tenemos los menos 439.25. Seguidamente vamos a hacer la suma de estos valores, 620 más 311.13 menos 331, y vamos a encontrar la resultante en la componente X, la resultante en el eje de las X. Entonces, vamos a sumar 620 más 311.13 menos 331. Encontrando que en el eje de las X su resultante es de 600.13. Hacemos lo mismo
con la suma en el eje de las y, que es 0, menos 311.13 menos 439.25. A esa suma le corresponde un valor de menos 750.38. Y lo localizamos en nuestra tablita. Ambos valores. Bien, seguidamente, ya que tenemos las resultantes en cada uno de los ejes, localizamos esos valores en un plano cartesiano. Entonces, aquí tenemos 600.13, que es la magnitud del vector componente en el eje de las X, y menos 750.38 posicionamos hacia abajo del eje de las X. En el eje de las Y tenemos menos 750. Ahora vamos a trazar las proyecciones al final de cada uno de los vectores y formamos de nueva cuenta un paralelogramo en el cual, en este paralelogramo, vamos a localizar, se localiza el vector resultante, desplazamiento. Entonces, ahora vamos a calcular la magnitud de este vector resultante y aquí se nos forma un triángulo rectángulo en donde el cateto X tiene un valor de 600.13 y el cateto en Y tiene un valor de menos 750.38. Entonces, para encontrar este vector resultante, utilizamos el teorema de Pitágoras, en el cual nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, aplicando esa fórmula, entonces tenemos que el vector desplazamiento es igual a 600.13 elevado al cuadrado menos los 750.38 elevado al cuadrado. Hacemos las cuentas. Entonces tenemos que raíz de 600.13 está elevado al cuadrado, entonces vamos a colocarlo en un paréntesis. Entonces 650.13 y vamos a elevar al cuadrado. Más los 750, pero como son negativos, entonces escribo es menos 750.38 y también lo debemos elevar al cuadrado. Ya lo tenemos escrito correctamente, entonces le damos Enter y encontramos que el vector resultante tiene una magnitud de 992.84. Ese es el valor del desplazamiento final. Entonces vamos a localizar, vamos a escribir pues ese valor, 960.84 kilómetros. Ahora vamos a localizar el ángulo, este ángulo alfa, que es un ángulo que está por debajo de la horizontal. Entonces, como la tangente se define mediante la relación de cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces vamos a dividir la magnitud de 750, que es negativo, entre 600. Pero a nosotros lo que nos interesa es el ángulo, por lo tanto utilizamos la función inversa de tangente. Entonces vamos con nuestra calculadora a efectuar el cálculo y encontramos que tangente inversa
vamos a las funciones trigonométricas, tangente inversa de 750 negativos 750.38 entre 600.13. Aquí ya no es necesario cerrar vector, paréntesis, pero si queremos, para que no nos genere confusión, le damos Enter y encontramos que este ángulo mide 51.35, negativo porque está por debajo de la horizontal. Pero como nosotros queremos referir nuestro ángulo, lo vamos a referir respecto a la posición normal, entonces lo que hacemos es restarle a 360 grados, le restamos 51.35 y encontramos que el ángulo correspondiente es de 308.65 grados. Nuestra unidad es grado. Entonces, ...360 menos 51.35 grados le corresponde 308.65. Bueno, aquí esta cantidad no la cancelé. Ah, sí, sí está cancelada, pero no está bien escrita. Entonces, el vector de desplazamiento resultante tiene una magnitud de 960.84 kilómetros y un ángulo de posición normal de 308.65 grados. Hasta aquí hemos terminado con el método analítico. Ahora las referencias que nos han venido apoyando en todos estos ejercicios las presentamos como debe de hacer todos los alumnos para que se vayan acostumbrando a escribir las referencias, de dónde estamos tomando la información, y esto al final de cuentas también contribuye a que cuando ya han pasado los años, pues sepamos de dónde tomamos la información y esta información nos puede auxiliar en lo sucesivo, en los trabajos correspondientes que estemos haciendo. Bien, gracias. Continúen sus estudios, jóvenes. Nos vemos en el próximo video.